Bien, habíamos tuve una pequeña interrupción y entonces ahora lo reanudo como con una continuación de la clase que veníamos dando sobre el capítulo tercero del poder constituyente. Habíamos empezado hablando del poder constituyente. Cuando hablamos del poder constituyente, lo que tenemos que decir, ya he dicho yo que estábamos frente a una constitución rígida. Esto significa que nuestra constitución tiene un procedimiento de reforma que es distinto al de la sanción de una ley común. Las leyes comunes se aprueban en su mayoría con una mayoría absoluta de los miembros presentes. Es decir, se hace una sesión ordinaria eh, donde hay que dar quórum. El quórum se obtiene con la mitad de los miembros. Vamos a suponer Cámara de Senadores. Cámara de Senadores son 72 miembros. 72 miembros, la mayoría para sesionar son 37 sería. Con 37 miembros ya tenemos más de la mitad. Con 37 para sancionar una ley, con el 50% de los 37 que están presentes, alcanza para aprobar una ley Senado que pasaría pues a diputado. Es decir, 37. Si le oponemos una mayoría especial, 2/3 de los presentes, puede ser 37 y de ahí buscamos 2/3. Pero para reformar la Constitución se necesita 2/3 del total de los miembros. Es decir, que la Cámara de Senadores solo, de los 72, las 2/3 partes. La 50% sería 36 y bueno, súmele más para llegar a los 2/3, es decir, que de la de 36 más 16, vamos, casi 50 senadores. O sea que antes, con la mitad de 36 se podría llegar a sancionar una ley. De ahí que hablemos de que es una constitución rígida. Pero además, recordemos que son 2/3 del total. Esto provocó que la constitución de 1949 sea declarada nula porque Perón había usado los 2/3 de los presentes para reformar la constitución. Algunos constitucionalistas hablan también que tiene cláusulas pétreas. ¿Qué serían cláusulas pétreas? Cláusulas que hacen irreformable la Constitución. Esto no se puede modificar. Sistema republicano, sistema representativo, federal, la confesionalidad del Estado, cosas que hacen a nuestra historia. Hubo mucho derramamiento de sangre para establecer el sistema federal, no podemos ahora venir a cambiarlo, dicen estos constitucionalistas. Uno se llamaba ya falleció Villar Campos. Otros, como puede ser Sapsay, conocido más en la actualidad, dice, mire, la Constitución habla que la Constitución se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes, es decir, no hay un límite. Se puede reformar todo. Eso, la letra de la ley tiene razón que es así. De todos modos, hay sí cosas que nunca se han tocado. Ahora, cuando hablamos de que el Congreso va a reformar la Constitución, hablamos que va a establecer la necesidad de la reforma, no que lo van a reformar. 2/3 del total de los miembros del Congreso hay que establecer la necesidad de reformar la Constitución. Entonces va a decir que el presidente tiene que durar más años o modificar el tiempo de duración del presidente, la cantidad de periodos consecutivos que puede gobernar, etcétera. Entonces va a dar lineamientos, pero no es el que lo va a reformar. Se va a elegir una convención constituyente que son determinada cantidad de personas que van a tratar ese tema y que solo van a poder tratar los temas que el Congreso les ha propuesto. Esta es
la característica que tiene. Si el Congreso General Constituyente dice no, lo de la duración del mandato del presidente está bien, pero sí habría que cambiar la forma de elegir los diputados. No, pero no se estableció la forma de elegir los diputados, se mantiene la lista sábana, nadie modificó, no pueden hacer nada. Tienen poder absoluto para reformar, pero solo los puntos que habían sido propuestos a reforma. Los que no fueron sujetos de modificación no lo pueden modificar. Por eso, en la reforma del 94 le dijeron, pueden incluir derechos y garantías si quieren, pero no pueden modificar ni sacar los que estaban. Por eso se hizo un segundo capítulo de derechos y garantías, pero los primeros se mantienen. La Convención Constituyente se limita al temario que le fijó el Congreso. Esa ley que se establece la necesidad de la reforma va a decir qué punto se van a reformar. Va a decir dónde se va a reunir la Convención Constituyente y cuándo. Se va a reunir en Santa Fe a partir del 1 de diciembre, por ejemplo. Hasta 31 de diciembre. No significa que tiene que terminar de trabajar el 31 de diciembre. Lo que va a significar eso que si no se reúne, no empezó a reunirse antes del 31 de diciembre, entonces ya está. Significa que no hay nada que reformar, no van a reformar nada. Pero si empezaron a trabajar, bueno, después puede prolongarse hasta que terminen el trabajo. Lugar y tiempo para reunirse. ¿Cómo se eligen esos constituyentes? Esta es una pregunta que a veces hago de examen y se equivocan sistemáticamente muchísimos alumnos. Es una elección popular, no lo elige el Congreso. El Congreso solo fija el temario, después el pueblo elige a los constituyentes. Entonces, en esa ley que se establece la necesidad de la reforma, lo que va a decir, aparte de los puntos a tratar, el lugar y el tiempo, cómo se van a elegir esos constituyentes. Generalmente se adopta el sistema DONT, es un sistema de representación proporcional por el cual todos los partidos políticos van a estar representados. Pues tranquilamente podrían decir, el que gana la elección se lleva a todos los electores. Entonces gana la Libertad Avanza y la Libertad Avanza mete todos los constituyentes y hace la constitución que le plazca. No, van a usar el sistema DONT de representación proporcional. Entonces dice, depende la cantidad de votos que saquen, cuánto van a tener. Entonces supongamos que se van a formar 100 constituyentes. 100 constituyentes y es un padrón de 100.000 personas. Entonces, si un padrón de 100.000 personas para 100 constituyentes, cada constituyente vale 1.000 votos. Entonces, si yo gano la elección con 50.000 votos, entonces tengo ahí 50 representantes. El que sale segundo tiene 30.000 votos, ese mete 30. Y así siguiendo. Hasta que vamos a llegar a que nos van a quedar algunos constituyentes, porque son cuando no llegamos a las fracciones, es decir, uno puede tener 50.800 votos. Entonces, meto 50, pero me quedan 800 votos. El otro tiene 30.900 votos. Meto 30, pero me quedan 900. Esos, cuando terminen de elegirse todos los que están dentro del voto de 1.000, los otros constituyentes van a ser elegidos de acuerdo a la fracción más alta. El que dejó un residual de 900 se lleva uno, después el de 800, después el de 700, hasta que se acaba la cantidad vacante. Así se establece una representación proporcional y todas las fuerzas políticas, de acuerdo a los votos que saquen, van a estar representadas en la Convención Constituyente, que son propuestos, generalmente gente conocedora del derecho, que son propuestos por cada partido político. Así se reforma la Constitución Nacional. Cuando se hace esa ley, que se convoca y se fija el temario de la Constitución, se hace en una sesión que es se convoca a ese efecto. Es decir, no hay que se va a tratar varios temas y ese tema
va a abarcar, entre otros temarios, vamos a tratar de reformar la Constitución. No, es una convocatoria al Congreso Constituyente, entonces es una sesión donde se va a tratar solo ese tema. La Constitución argentina ha tenido varias reformas. La primera, 1860. Algunos hablan de una reforma, de una constitución abierta, porque ya le digo, no se podía reformar hasta los primeros 10 años y ya 7 años se está haciendo la primera reforma. ¿Y a título de qué vino esta primera reforma? Y es un tema que es continuo en la historia argentina y tenía lógica que así sucediera. Se estableció que no había aduanas interiores, que las aduanas iban a ser nacionales y que Buenos Aires iba a ser la capital de la República. Esto hizo que los porteños pusieran el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque al ser Buenos Aires la capital de la República, entonces acá va a estar gobernada por las autoridades nacionales y los porteños pierden la autonomía de la ciudad. Al establecer que la recaudación de aduana iba a ser una recaudación nacional, se pierde ese tema, ese privilegio de que venía gozando Buenos Aires, que es lo que había dicho cuando la primera parte de este capítulo, cuando lo expliqué, que entraba el puerto de Europa, al puerto de Buenos Aires entraba el barco que venía de Europa con toda la mercadería y la grababan con todos los impuestos y los porteños se quedaban con el producto importado, que era de mejor calidad, con industria más avanzada y encima con toda la renta de aduana de los impuestos a los productos que iban a llevar al interior. Era la gran ganancia de Buenos Aires. Se perdía todo, porque la renta de aduana iba a ser nacional y las autoridades nacionales iban a estar acá. Entonces, no mandó diputado a Buenos Aires y Buenos Aires no aprueba la Constitución y se separa de la Confederación y hace su propia convención constituyente y hace su propia constitución en 1854 y el país queda dividido en dos. Las provincias unidas al Río de la Plata y la Confederación de Buenos Aires. Traza una línea recta desde Buenos Aires hasta la cordillera, de ahí para el sur Buenos Aires, de ahí para el norte Argentina. Primer presidente elegido con la Constitución del 53 es Urquiza. Se designa capital a la ciudad de Paraná y ahí están las autoridades. Pero no convencía a Urquiza esto, que el país esté separado. Entonces empiezan tratativas y combates. Viene la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda es el triunfo de Urquiza sobre Mitre. Pero el país está lejos de unirse. A lo largo de toda la historia de la guerra de independencia, siempre en los enfrentamientos que había entre los caudillos del litoral y Buenos Aires, casi le diría que en el 90% de las veces ganaban los caudillos del litoral. Había más potencial en los caudillos que en el ejército regular de Buenos Aires. Pero ganar en la batalla no significa ganar en los tratados. Y Urquiza lo entendía así, porque se da cuenta que el poder económico estaba en Buenos Aires. Buenos Aires, con la llave del puerto, se hacía soberana económicamente. Casi le diría, lo discutiría con algunos historiadores, pero que Buenos Aires también hacía lo imposible para romper con Uruguay. No solo los ingleses podían ser los inventores de un estado independiente como Uruguay, sino también los porteños, porque si no el puerto de Montevideo podía prevalecer sobre el de Buenos Aires. La manera era dejarlo como afuera de Montevideo y Buenos Aires, que es la llave, pero igual
Lo mejor era Buenos Aires porque el barco seguía viaje por el Paraná y Uruguay. Si iba a quedar prevaleciendo el puerto de Montevideo, iba a quedar desembocar por tierra, era un poco más trabajosa la comunicación. Entonces, la llave del plata era Buenos Aires. Entonces, por más que se le ganen las batallas, después a la larga se iba a ir perdiendo por poderío económico. Creo que esa fue la lectura que hizo también Urquiza, porque si no era medio inentendible en la segunda batalla, que era la de Pavón, cómo se retiró del campo de batalla estando vencedor, y ahí eso produjo una dispersión de sus tropas y se permitió el triunfo de Urquiza, de Mitre. Cuando se produce el triunfo de Mitre, ya después viene ya la unificación definitiva del país. Esto le costó la vida a Urquiza, ¿no? Que su gente se sintió un poco traicionada, no solo por eso, sino también por haber recibido a Sarmiento, que cuando Sarmiento era presidente lo recibió en el Palacio San José. Pero en fin, esa es otra historia. Lo cierto es que con el triunfo ya después, o el pacto con el que se habían sellado Urquiza y Mitre, se logra la unificación del país, se hace la reforma de 1860, van los diputados de Buenos Aires y se hace se aplica la reforma después del Tratado de San José de Flores de 1859, que se convocó la Constitución de 1860, y lo que se hizo, Pavón vino después y fue la unificación definitiva, pero lo que se hizo ya en aras de lograr esta unificación es un proyecto que lo había desarrollado Alberdi y que en definitiva lo que trataba era de postergar esos temas para el futuro. Entonces se dijo que la cuestión de la capital se iba a tratar más adelante por una ley que iba a sancionar el Congreso para establecer el tema de la capital del país, que por ahora Buenos Aires era el lugar donde iban a residir las autoridades nacionales, pero no era capital de la República. La cuestión de la capital se zanjó muchos años después, ya después de que se haya creado la ciudad de La Plata. Y la cuestión de la aduana se dijo que iba a ser renta nacional durante 10 años. Y que 6 años, que por 6 años iba a tener la renta nacional y que después, a los 6 años, se volvería a tratar ese tema. Entonces, esto lo que permitió es que se unificase el país. Viene la elección, viene la presidencia de Derqui, después viene la presidencia de Mitre, y cuando llegamos a 1866, que viene a ser la reforma porque se cumplían los 6 años para esta renta de aduana, ya gobernaba el país Mitre y estábamos en plena guerra del Paraguay, y entonces se estableció definitivamente que la aduana, la recaudación de aduana iba a ser nacional. Ya está, no podía ser local, y ahí se quedó terminado ese tema, pero ya no era una diferencia entre Buenos Aires y la provincia litoral, porque ya el que gobernaba era un porteño y estaba necesitado de recursos por la guerra del Paraguay. Ahí tenemos la reforma en 1866. La reforma siguiente era en 1898. ¿Y qué pasó? Pasaba que la Constitución había establecido la cantidad de habitantes, de diputados por cada habitante que se tenía que haber. Entonces cada censo, si se cambiaba la cantidad de habitantes, iba a tener que reformarse la Constitución para cambiar la cantidad de diputados. Para que esto no sucediese, porque la reforma de la Constitución era un proceso difícil para obtención de mayorías, y eso se estableció en esa reforma de la Constitución, que se iba a hacer un censo cada 10 años y que una ley del Congreso iba a determinar la proporción de cantidad de diputados por cada
la cantidad de habitantes que se tenía que haber por cada diputado. De manera que esa cuestión de el aumento del número de diputados, aumento o no del número de diputados por la cantidad de habitantes, ya no iba a necesitar una reforma de la Constitución, sino simplemente una ley del Congreso. Ahí estábamos con la Constitución de 1898. Con esto se termina las modificaciones de el año del siglo XIX. Y ahora vamos a las reformas del siglo XX. El siglo XX tuvo la reforma con la Constitución de 1949, esa Constitución que yo le había dicho que había sido declarada nula. La Constitución de 1949 traía lo que se llama el constitucionalismo social, que yo ya le había dicho, y que daba todos los derechos, no solo los derechos de la ancianidad, establecía también una necesidad de una reforma que el presidente, porque siempre en toda reforma de la Constitución lo que se habían querido hacer los presidentes es quedarse, eternizarse, de ser posible, en el cargo. Entonces Perón en la reforma de 1949 puso que el presidente ya no era, que iba a tener que estar 6 años en el cargo y después dejar un periodo sin ejercer y después poder postularse a los 6 años siguientes. Eso había hecho Roca con 2 periodos completos, Irigoyen del 16 al 22 y después 22 al 28 estuvo Alvear y volvió a ganar las elecciones en el 28, pero vino el golpe de Estado del 30. Perón en esa reforma dijo 2 periodos consecutivos, por eso estuvo del 46 al 52 y del 52 ganó la elección, pero en el 55 fue derrocado. Pero lo más importante de la Constitución justicialista, que acá yo con esto estuve buscando acá el texto que les quería leer a ustedes, eran los derechos sociales y los derechos del trabajador, los derechos de propiedad, era el punto más importante, álgido de la Constitución. Una Constitución, una propiedad con un sentido social. Había derecho de la ancianidad, derecho de educación y cultura, o la ancianidad van a ser de los derechos previsionales que después se colocaron en el 57, pero la propiedad era un tema muy sensible, especialmente para los propietarios de campo. Entonces era el gran enfrentamiento que tuvo Perón con lo que él denominaba la oligarquía. ¿Por qué era este enfrentamiento? Porque el artículo 38 establecía que el Estado reconoce la propiedad privada y garantiza su inviolabilidad y el derecho de usar y disponer de ella. El ejercicio de estos derechos está sometido a las restricciones y obligaciones que establezca la ley para asegurar la función social que le corresponde cumplir. Agrega el artículo 38. Asimismo, incumbe al Estado controlar la repartición y la utilización del campo, interviniendo con el fin de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. El Estado impedirá la existencia y la formación de latifundios. El límite máximo de la propiedad rural que puede pertenecer a una sociedad de capitales será limitada al área que según la zona de ubicación fijen las leyes. Esto, fíjense, que es darle un sentido social a la propiedad. Puede llegar a tener un aspecto muy romántico e interesante, pero deja un margen de inseguridad jurídica donde puede, con una ley que reglamente el ejercicio de derecho, decir, su tierra es muy grande, le voy a sacar esta tierra y se la voy a dar al trabajador que la trabaja y la cultiva. Uno así en lo teórico dice está bárbaro, pero para el dueño de la tierra ese es un miedo. Entonces esto es lo que trajo más
más resistencia para que la gente, el, el que es el propietario de establecimientos rurales, acepte esta constitución y acepte al gobierno peronista. Entonces, esto creó un gran enfrentamiento que yo le diría, esta es mi opinión personal, es un enfrentamiento que se prolongó durante muchas décadas. Y es yo en mi infancia fui educado sobre la base de que lo que era un peronismo por un lado y un antiperonismo por otro. Yo no entendía bien los porqué de una sociedad tan dividida porque yo no había vivido esa época, yo había nacido en el 57. Pero era una lucha muy grande. Es más, cuando yo entré a la facultad, interactuaba en política con gente, hablaba con gente que pensaba distinto a mí, y yo dije, se puede intercambiar ideas, no son una cosa que no, que desde un odio, un enfrentamiento. El odio y enfrentamiento pertenecía a la generación de mis padres, por lo que habían quizá vivido en esa época. Y bueno, después cuando lo fui conociendo con los libros de historia, claro, se iba haciendo un enfrentamiento, porque se hablaba de la oligarquía por un lado, de los cabecitas negras por otro, entonces todo un enfrentamiento. Dije, hasta que no haya alguna unidad no va a haber solución en esto, y la unidad, creo yo, había llegado con el gobierno de Menem, porque Menem había puesto, era un peronista que llegaba al gobierno, pero se iba a entrevistar con Rojas, la nombró María Julia Chogaray en un cargo, entonces dije, se puede coexistir una y otra, ¿no? Yo ya en el 73 sí lo había vivido el peronismo del 73, ya era un poco adolescente, y vi un enfrentamiento, bueno, el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, pero un enfrentamiento también hablando de la oligarquía por otro lado, lo que Perón representaba para uno de un dios, para otro de un diablo. Con Menem se acababa todo ese problema. Dije, bueno, este país puede llegar a empezar a caminar ahora. Y después, con el movimiento del kirchnerismo, volvió otra vez esos enfrentamientos de lo que puede llegar a ser, y como fíjense ahora, lo que es esta política que se habla de kirchnerismo por un lado y antikirchnerismo por otro. Es decir, y además con una particularidad, que lo hace sociológicamente raro. Cuando uno tiene enfrentamientos, perdura más en el poder. Perón hizo un enfrentamiento grande entre oligarquía y el trabajador, y Perón pasa 70 años y se sigue hablando de Perón. El kirchnerismo estaba con ese enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo, y 20 años y sigue ahí vigente. Menem, que fue alguien más amigable con Ponedor, ya está, ya pertenece a la historia, ya el menemismo pasó, y era un hombre de caudillo importante. Sin embargo, su durabilidad fue 10 años. Es decir, pareciera, psicología rara la nuestra, que si hacemos un enfrentamiento y estamos enfrentados uno con otro, eso el que está al frente de un enfrentamiento tiene más poder durante más años. Cosa extraña. Bueno, volviendo a lo nuestro. En el año 49 se hizo esta reforma que, como ya he dicho, se declaró nula, y al declararse nula, volvimos a la Constitución de 1853, pero constitucionalismo social ya estaba vigente, ya estaba en la conciencia colectiva, no se podía ignorar. La Revolución Libertadora hizo algo que yo le diría que fue errado, porque hizo que la reforma del 57 fuese más demagógica,
que, que no tuvo jerarquía en su texto, sino que lo que tuvo es intereses políticos que se plasmaba cada uno de los partidos para conquistar los votos. ¿Por qué se dio esta circunstancia? Porque prohibió al peronismo, que representaba el 50% del electorado. Todo lo que fuera Perón o un partido peronista estaba prohibido. Convocó a elecciones, que fue la del año 58 que ganó Frondizi, y convocó a constituyente. Entonces, el constituyente, con un peronismo prohibido, su primera misión fue conquistar al voto peronista. Entonces, dar cada vez más, y todos los derechos sociales que se pudiesen ocurrir, dárselos. Hasta los conservadores estaban generosos en ese tema, porque querían conquistar al voto peronista. Y así se estableció este artículo 14 bis, que después lo vamos a tratar en detalle, que se divide en tres partes: los derechos individuales del trabajador en relación de dependencia, todos los derechos colectivos por parte de los gremios y asociaciones profesionales, y después los derechos provisionales que se le otorgan con la creación de cajas y seguros y atendiendo al tema familiar del trabajador. Esta fue la reforma del 57. Luego viene una reforma en 1972, que es una enmienda constitucional. No es tan conocida simplemente porque, como se la calificó de enmienda, no de reforma, tuvo una duración de 10 años nada más. Entonces, entró en vigencia en el 72, terminó su vigencia en el 81, cuando ya estaba gobernando el proceso. Entonces pasó desapercibido su desaparición. Pero si el que investiga un poco le interesa en los temas históricos, se dará cuenta que no había una explicación de por qué Perón, o Cámpora en su momento, había sido elegido por 4 años, Alfonsín fue elegido por 6. ¿Y por qué es eso? Porque la enmienda del 72 puso que para la elección del 73 el presidente iba a ser 4 años, renovado por otro periodo similar, y como esa enmienda había finalizado en el año 81, en el 83, con las elecciones, se volvió a la constitución del 1853 con 6 años, y tenía que dejar un periodo en el medio. Esto de los 4 años a veces tiene una idea para reflexionar, nada más, no voy a hacer un juicio de valor. Pero esto significaba que en el año 77 íbamos a elegir presidente. En el 76 vino el golpe de Estado. Balbín decía que había que llegar con muletas, aunque sea al 77. Y cuando a veces el kirchnerismo pone el 24 de marzo como feriado, como un día para reflexión, por lo que las atrocidades que hizo el proceso, yo le diría, los que tienen que reflexionar ahí son los políticos. Porque con la señora Perón, Isabel, había un vacío de poder muy grande, y nadie aceptó la posibilidad de un juicio político, de pedirle licencia. Ella se iba por licencias médicas, esas cochingas. Podían haberle dicho a una junta médica: mire, siga de licencia, vamos a adelantar, a convocar elecciones, buscar una salida política y no dejar ese vacío de poder que generó que después se produzca el golpe de Estado. Es decir, los políticos, por esa ambición de gobernar, y en este caso por gobernar en anonimato, porque la que ponía la cara era la señora Perón y las decisiones las tomaban otros, esa mezquindad que tuvieron nos llevó después al golpe de Estado. Entonces, la reflexión que tiene que hacerse el 24 de marzo, más que la ciudadanía, es los políticos, porque en definitiva ellos, con su actitud mezquina, hicieron que se provocaron la reacción de los militares, porque en el momento, hay que aceptarlo, la gente aceptaba, porque no sabía lo que se venía, pero aceptaba el golpe de Estado, porque el vacío de poder y la falta de gente en las instituciones hacían ingobernable este país. La principal reforma es la última, la de 1994. Esta reforma, que viene del acuerdo del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, es la más importante.
tiene, entre otras cosas, los nuevos derechos y garantías que se establecen en la segunda parte del artículo de la Constitución. La segunda, dentro de la parte orgánica, tiene, ahora ya no es una parte orgánica y la otra autoridad de la nación, sino la parte orgánica son dos capítulos, y uno es los viejos derechos y garantías, y el otro, que va del 36 al 43, son los nuevos derechos y garantías, que vamos a ver con los derechos de tercera generación, los derechos de defensa del consumidor, de la defensa del medio ambiente, las nuevas garantías con el amparo por mora, el amparo, el habeas corpus y el habeas data. También tenemos la iniciativa popular y la consulta popular como dos formas semidirectas de poder elaborar proyectos de leyes. Después también tenemos la creación de un tercer senador. Esto también se había puesto en la enmienda del 72. Dos senadores, como había anteriormente, que eran del partido que ganaba las elecciones, y ahora se agrega un tercero del que sale segundo. Se cambia la duración del presidente, el plazo del presidente ya no es 6 años y deja parar un periodo, sino puede ser 2 periodos consecutivos de 4. Se cambia el plazo de ejercicio del cargo del senador, que ya no es 9 años con renovación por tercios cada 3, sino 6 años con renovación por tercios cada 2. Después también se crea el Consejo de la Magistratura, que es un órgano dependiente del Poder Judicial y que va a intervenir en el proceso de nombramiento y remoción de los jueces. Se va a dar jerarquía constitucional a un montón de tratados internacionales, todos vinculados a los derechos humanos, estableciéndose además un procedimiento de cómo poder incorporar nuevos tratados con jerarquía constitucional. La duración de los jueces en el cargo ya no es mientras dure su buena conducta, sino tiene el tope de 75 años, pasado los cuales va a tener que revalidar su nombramiento. Ya hablé del Consejo de la Magistratura. Se le da la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, que ahora ya no será un municipio dependiente del Poder Ejecutivo, sino será un ente autónomo que el pueblo elegirá a su propio representante, pero tendrá una legislación especial porque acá reside el gobierno del presidente de la República Argentina. Estos son algunos de los puntos que se reformaron en la Constitución de la reforma de 1994. Hubo unas disposiciones transitorias colocadas en esta reforma que permitieron crear estas instituciones, incorporar al tercer senador, incorporar al Consejo de la Magistratura, etc. Además se le dio jerarquía constitucional a ciertos organismos de control que existían, pero que ahora tienen jerarquía constitucional. Hablamos del Procurador General de la Nación, hablamos del Ombudsman, y además se estableció la reforma del régimen electoral. Cuanto a la elección del presidente, ya iba a ser en forma directa y no a través de un colegio electoral. Es decir, ya no es que nosotros votamos electores de presidente, sino que votamos directamente al presidente. Estas son algunas de las principales reformas que están contenidas en la reforma del año 1994. Bueno, con esto terminamos el capítulo 3, y que entonces quedará dividido en 2 clases. Esta es un poco más breve, pero bueno, es una manera de espaciar un poco para que no puedan leerlo con tranquilidad y analizarlo. Cualquier duda que tengan al respecto, no tienen más que preguntármela, que después se lo voy a contestar. Bueno, que tengan muy buen día. Adiós.